Así que ahí les va a salir el cartelito de la grabación. Bienvenidos a los que luego van a ver esta conversación grabada, esta charla grabada. Veo algunas caras nuevas, gracias por sumarse. Yo me dedico al coaching un mes antes de la pandemia, así que van a poder ubicarse. Esperen que voy a mutear ahí los micrófonos para que no haya ruido de fondo. Me dedico 100% a lo que es el coaching un mes antes de la pandemia. Ya llevo, van a ser 6 años dentro de poquito. Y, y la verdad es que me empecé a dar cuenta a lo largo de estos casi 6 años que hay muchos atajos que no los conocemos porque la mayoría de las formaciones de coaching nos enseñan a coachear, pero no nos enseñan a elaborar un negocio de coaching, no nos enseñan a vendernos como coach, no nos enseñan, y está bien que no nos enseñen, no forma parte de la formación que te enseñen a armar todo lo que es el negocio. Por eso también existen mentores que te enseñan a armar toda la parte estructural del negocio, y eso es a lo que hoy los invito a que exploremos: cómo hacer para vendernos como coach, cómo hacer para ofrecer nuestros servicios, cómo hacer para alcanzar más clientes, si es que hoy no estoy alcanzando la cantidad de clientes necesarios. Pero en estos años acompañando coaches, porque desde el 2019 que acompaño coaches, en un principio dentro de una escuela, después ya como particular, como mentor, y ya llevamos 6 grupos del entrenamiento comercial para coaches, el cual acompaño grupalmente a un grupo de coaches en el desarrollo de su negocio. La verdad es que el problema no está en no estoy teniendo la cantidad de clientes que yo quiero. El problema está en que no me muestro como coach, no me ofrezco como coach, no tengo los hábitos que necesita un coach para vivir del coaching, no me animo a mostrarme. Entonces, el problema no está en la cantidad de clientes, sino que está en un paso previo, que es: no sé qué tengo que hacer para conseguir clientes, tampoco sé qué es lo que brindo más allá de una sesión de coaching, no sé cómo armar la estructura, y más allá de todo eso, la mayoría de las personas no se animan a ofrecerse, no se animan a venderse. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Y digo no nos damos cuenta porque mis primeros 2 años con título en mano, yo casi que ni me ofrecía como coach. El primer año casi que ni hice sesiones de coaching. El primer año me dediqué más a ayudar en una escuela de coaching, a estar ahí como soporte. Y recién mi segundo año con título en mano empecé a tomar algunas sesiones, de dar algunas sesiones como coach. Y no me daba cuenta, pero me metía en una especialización atrás de la otra. Arrancaba un curso de 3 meses, después arrancaba uno de 5, después arrancaba uno de 6, después arrancaba uno de 4, después arrancaba uno de 3, y no me daba cuenta, pero mis primeros 2 años prácticamente evadí la incomodidad de salir a buscar clientes. Porque creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es incómodo. ¿Estamos de acuerdo en que es incómodo? Sí, ahí lo veo a Hugo que me dice que sí, y sé que Hugo está en el rubro inmobiliario, y en todos los rubros va a ser incómodo. No es que hay un rubro en el que es cómodo salir a buscar clientes, no, en todos los rubros es incómodo. Y hay algo que se alinea mucho con esta incomodidad, que tiene que ver el rechazo. Estadísticamente, te van a decir más veces que no que las veces que sí. Estadísticamente, te vas a encontrar con más personas que no le interesa lo que ofreces a las que sí. Entonces también ahí hay un miedo al rechazo, un miedo a que la persona te diga que no, y hasta a veces hay un miedo un poquito más profundo y más grande, que te digan que lo que vos estudiaste no sirve para nada o que es una pavada, ¿no? Que eso ya sería como un miedo que va un poquito más allá, y que la verdad, y esto me gusta porque ayer di una charla hablando de este tema, donde lo habla Mario Alonso Puija, esto que dice que el 91,4% de las veces no sucede lo que creemos que va a pasar. Estadísticamente, y lo estudiaron en Estados Unidos, el 91% de las veces no sucede lo que creemos que va a suceder.
y nos empezamos a hacer imágenes mentales de que si salgo a decir que soy coach, me van a decir esto, me van a decir lo otro, me van a empezar a juzgar de esta manera, y la verdad que no funciona, no es así. No es así. Son muy pocas las veces que realmente pasa lo que me estoy imaginando que va a pasar. Entonces, me gustaría leerlos en el chat, los que tengan la posibilidad ahí de compartir. Los que están en el celu, capaz que se les dificulta un poquito. Si quieren habilitar el micrófono en economía de palabras, le voy a dar el permiso para que compartan. ¿Qué creen ustedes que les impide venderse como coach? ¿Qué creen ustedes que les impide venderse como coach? A ver, los voy a leer en el chat. Tomamos 2 minutos para leer, a ver qué les pasa a ustedes y a ver si se alinea con lo que les preparé hoy, porque vengo escuchando años las mismas problemáticas, los mismos miedos, las mismas limitaciones, y quiero ver si estamos alineados o si aparece alguno nuevo, alguna limitación nueva, alguno que no sea tan común, como también para usarla de ejemplo en este encuentro. Así que voy a empezar a leer el chat, ahí lo que van compartiendo. A ver, ¿quién se anima a compartir en el chat? Vergüenza, dice Fausto. Buenísimo, gracias. Gracias por compartir. Inseguridad al pensar que no tengo experiencia y no voy a saber cómo llevar una sesión, dice Claudia. Buenísimo, Clau. Estamos alineados con ese punto, es uno de los puntos que traje para hoy. Perfeccionismo. Bueno, creo que el perfeccionismo está bastante alineado también a lo que comparte Claudia, ¿no? A veces como coaches, a veces no nos damos cuenta que nuestro rol no es saber de lo que el cliente trae. Nuestro rol no somos mentores ni consultores. Si fueses un consultor, ahí sí te diría, sí, tenés que saber de lo que el cliente necesita porque vos le tenés que decir al cliente lo que tiene que hacer. Yo estudié consultoría empresarial y en consultoría vos le decís lo que tiene que hacer la persona. Ahora, como coaches tenemos una gran ventaja, no necesitamos saber del tema. Si sabemos, vamos a agilizar los procesos. Si sabemos, vamos a conocer herramientas que nos permita ser más efectivos como coaches. Pero también ahí está lo que comparte Fausto en el chat, el perfeccionismo. Quiero salir como coach sin experiencia y me pongo a compararme con coaches que tienen 5, 7, 10 años de experiencia como coaches. Claro que no voy a estar, entre comillas, a la altura si me comparo con personas que tienen 10 años más de experiencia como yo. Y esa vara comparativa, lo único que está haciendo en este momento es llenar la barrita del miedo, porque si tenés miedo no avanzás, si no avanzás no entras en espacio de incomodidad, si no entras en espacio de incomodidad, evadís el rechazo, evadís que no te salgan las cosas como vos querés y digamos que seguís en esa famosa zona de confort. Entonces muchas veces nos ponemos varas que están por encima de nuestros niveles actuales por el simple hecho de evadir pasar a la acción. Si yo me comparo con Fred Kaufman, que tiene 30, 40 años más de experiencia que yo, por supuesto que yo me voy a sentir inferior y yo no voy a sentir que estoy a la altura. Entonces también esto de estar a la altura, no soy suficiente, ¿con quién te estás comparando? Sí, eso se los pregunto a ustedes. ¿Con quiénes se están comparando para decir no estoy a la altura? ¿Con quién te estás comparando para decir no puedo, no sé cómo acompañar a ese cliente? Vas a encontrar una sola manera de saber cómo acompañar a ese cliente. Acompañando al primero de la mejor manera que se te ocurra, acompañando al segundo de la mejor manera que se te ocurra, acompañando al tercero de la mejor manera que se te ocurra, e ir recopilando testimonios, información de cómo esas personas transitaron los procesos y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Pero todo esto requiere que pasemos a la acción y lo que no nos permite pasar a la acción es esa vara que te pones, es ese miedo que tenés. Por eso también es importante la gestión emocional como coaches, algo que trabajamos en los clientes, primero tenemos que trabajarla en nosotros. No vas a tener confianza hasta que no tengas un primer proceso, no vas a tener confianza. O sea, si estoy esperando a sentirme confiado, confiada para arrancar mi primer proceso, yo les digo que con
cientos de estudiantes de coaching, coaches, y les diría hoy en día miles de coaches que he escuchado acompañado, no hay un coach que empiece su primer proceso con confianza. Todos empiezan con temor, con incertidumbre, con miedo, con duda de si están haciendo bien lo que están haciendo. Y a medida que pasan su primer proceso, su segundo proceso, su tercer proceso, empiezan a recopilar información de que sí, le está funcionando a los clientes el acompañamiento que están ofreciendo. Y también ahí empiezan a haber certezas de que no hace falta que sepas sobre el tema para poder acompañar al cliente. Esas dudas no se sacan estudiando, no se sacan escuchando sesiones de coaching en YouTube. Esas dudas te las vas a sacar de una sola manera, que es acompañando ese primer proceso, segundo proceso, tercer proceso y así sucesivamente. Ahora, ahí veo la palabra vergüenza en el chat. Veo la palabra miedo, inseguridad. Es importante que avancemos con miedo, que avancemos con temor, que avancemos con inseguridad, pero que tengamos nuestro primer proceso, nuestro segundo proceso con estas inseguridades también. Porque les vuelvo a decir esto, si vamos a esperar a sentirnos seguros para tener nuestro primer proceso, nuestro primer cliente, les digo desde antemano que vamos a esperar mucho y vamos a buscar respuestas donde no están. Porque sí, el estudio te da un cierto nivel de seguridad, pero todo lo que vas a estudiar se tiene que integrar con la práctica. Nada de lo que estudias se integra sin práctica. Entonces, ahí es práctica, 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 hasta que empezás a darte cuenta que sí, estás siendo efectivo en las sesiones como coach, que sí, a los coaches que estás acompañando le está sirviendo conversar con vos. Y ahí estos miedos, esta vergüenza, esta incertidumbre, inseguridad, se empieza a convertir en confianza y seguridad. Por eso ya hace 3 años que tenemos el espacio de prácticas de coaching, donde practicamos. Practicamos, 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 practicamos. Hay personas que se suman más, hay personas que se suman menos, pero la única manera de aumentar en confianza es conocimiento y práctica. Conocimiento y práctica. Ahora, también puedo tener falta de conocimiento en cómo llegar a esas personas. Pero muchas veces eso de cómo llegar a las personas, de cómo llegar al cliente, de cómo conseguir clientes, no deja de ser una excusa para quedarnos en el lugar en el que estamos. Porque hoy estoy seguro que tenés algún amigo, alguna amiga, algún conocido, compañero o compañera de coaching que hoy podría ser tu primer caso de éxito. Gratis. Sí, gratis. Primer caso de éxito gratis. Ese primer caso de éxito te va a dar mucho más que dinero. Te va a dar certeza, confianza, seguridad. Entonces también es empezar a usar la estrategia de cómo hago para incrementar mi seguridad como coach teniendo casos de éxito. Teniendo casos de éxito significa acompañé a una persona y esa persona se sintió más segura, se sintió con más herramientas, se sintió acompañada, se sintió bien en el proceso. Eso te da a vos también esta interpretación de que lo estás haciendo bien. Porque una de las interpretaciones que aparecen a la hora de no venderte como coach es esta duda de si lo estás haciendo bien, cómo es hacerlo bien, si estoy, bueno, cómo me doy cuenta si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, acompañando y chequeando con los clientes los avances, los testimonios y ojo, puede que ese cliente que acabo de mencionar como cliente sea una persona voluntaria que vos le des un proceso de coaching, pero no va a aparecer la confianza sin tener esa experiencia. Así que les aviso desde ya, los primeros minutos de esta capacitación, no podemos obtener ese nivel de confianza para vendernos si no tenemos práctica y experiencia. Por eso es muy importante pasar a la práctica, pasar a la experiencia, y ahí es donde aparecen otras preguntas, como por ejemplo, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Mira, si certificaste,
en una institución avalada por una entidad como la ICF, la COP, FICOP y otras que están rodeando, ¿sí? Distintos países, dependiendo de dónde sos, van a haber distintas instituciones. Si estás avalado por un programa certificado, se supone que una persona escuchó tus conversaciones y detectó que tenés las competencias para coachear. Si esa persona competente para eso detectó que tenés las competencias incorporadas, estás en condiciones de coachear. Ahora, si querés coachear, vuelvo al punto del ejemplo, si querés coachear como una persona que tiene 10 años de experiencia, lo único que tenés que hacer es tener 10 años de experiencia. Sí, es tan fácil como eso. Si querés coachar como una persona que tiene 10 años de experiencia, entonces tenés que juntar 10 años de experiencia. Pero no vas a juntar 10 años de experiencia si no empezás por el primer proceso. No vas a juntar 10 años de experiencia si no te animás a hacer tu primer proceso incómodo, incómoda, inseguro, insegura, con miedo. Porque no se va a ir el miedo en estos primeros procesos. Se va a ir el miedo después de tener una serie de procesos que algunos pueden ser 2, 3, 5 o 10. Pero después de algunos procesos, esa inseguridad se convierte en confianza. Y ahí recién podemos hablar de vendernos como coach. Ahí recién podemos hablar de me ofrezco como coach. Porque, ¿cómo hago para ofrecerme si lo peor que me puede pasar es que me digan que sí? ¿No? ¿Cómo hago para ofrecerme si a lo que más miedo le tengo es que me digan que sí? Porque acá el coach, que no tiene experiencia, que no, todavía no tuvo sesiones con clientes, que no se anima a decir que es coach, no se anima a decir que es coach porque tiene miedo que le digan, ¿me haces una sesión? Tiene miedo a que le digan quiero una sesión con vos. Por más que sea lo que más desea y anhela, tiene miedo que se la pidan. Entonces la mejor manera de que no me la pidan es que nadie se entere. ¿Me siguen con este punto? ¿Les hace sentido? Sí. Y vuelvo a esto, que me parece importante decirlo. Yo lo viví, estuve ahí, tuve como 2 años. Por eso a veces escucho coaches que se certificaron hace 4 meses y están desesperados por no tener clientes. Tiene que haber un proceso de transformación interno para vos poder, primero, sentir que sos coach. Segundo, confiar en que tenés las herramientas necesarias para acompañar. Y tercero, recién empezar a venderte. Ahí cuando recién te animás a venderte, empieza la gran dificultad de ahora no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero para llegar a esa dificultad de no saber cómo hacerlo, tenemos que transitar los pasos previos. Y los pasos previos son pasos de inseguridad, miedo, escapo estudiando, porque la mejor manera de escaparme a salir a buscar clientes es me anoto a estudiar algo nuevo. ¿Y cuándo voy a salir a buscar clientes? Cuando termine esta especialización. Bueno, ahí están todas estas excusas que yo también estuve en el lugar de varios de ustedes y me di cuenta a los 2 años cuando me iba a anotar en otra más. Me iba a anotar de vuelta en otra especialización y dije, ¿no le estaré escapando a buscar clientes? Y ahí me cayó la ficha y dije, claro, si yo me anoto en una especialización más, voy a salir a buscar clientes en 6 meses y voy a evadir el miedo al rechazo. Porque es importante que seamos conscientes de que la mayoría nos va a decir que no. Es importante que seamos conscientes de que la mayoría nos va a decir que no. Y está bien que nos digan que no. Porque nosotros nos vamos a enfocar en esa minoría que nos va a decir que sí. Como aprendí en el rubro inmobiliario, 9 de cada 10 personas te dicen que no. ¿Sí? 9 de cada 10 personas te dicen que no. Si yo me pongo el objetivo, y fíjense esta mirada que me encanta, si yo me pongo el objetivo de salir a buscar 9 personas que me digan que no, estoy muy cerca de la persona que me dice que sí. Fíjense cómo cambiamos la perspectiva del no. Salí a buscar 9 personas que te digan que no, porque la próxima va a ser la persona que te diga que sí. Y esto no significa que si 9 personas te dijeron que no, la próxima te va a decir que sí.
pero sí en la estadística, cada 10 veces que ofreces, una te dice que sí. ¿Cuánto tardás en ofrecer 10 veces? Esa es la pregunta estadística. ¿Cuánto tardás en ofrecer 10 veces tu servicio si cada 10 uno te dice que sí? Si yo tardo en ofrecer 10 veces mi servicio 5 meses, entonces voy a tener un cliente cada 5 meses. Ese es el número que tenemos que hacer, esa es la cuenta que tenemos que hacer. Y no son hábitos que tengamos innatos, a menos que ya hayamos emprendido y tengamos incorporada la mentalidad de emprendedor. Que la minoría tiene la mentalidad de emprendedor porque la minoría son emprendedores. Entonces, también desde este lado, salgo de un empleo tradicional donde tengo que cumplir con esta rutina y me pagan mi sueldo, y ahora entro en un mundo en donde yo soy mi propia marca, donde yo tengo que salir a venderme, donde tengo que salir a buscar clientes, convencerlos. Por supuesto que no tengo idea. Y como dice Claudia ahí en el chat, no sé por dónde arrancar. Claro, es que no tenemos ni la orientación, ni los hábitos, ni la personalidad desarrollada. Y es importante que sepamos eso, porque al admitir, no sé qué hacer, no tengo la mentalidad emprendedora desarrollada, no me siento coach todavía, estamos aceptando en la posición en la que estamos y desde esa posición vamos a proyectar hacia el futuro. Si yo niego desde donde estoy, entonces no sé desde dónde arranco este proceso de transformación. Como dice mi primo mentor Ricky, vos podés certificar como coach en un año. ¿Sí? Hay formaciones que hasta menos tiempo también. Pero ser coach requiere entre 2 a 3 años. Porque ser coach es incorporar las distinciones del coaching. Ser coach significa que realmente incorporé a mi vida la gestión emocional, realmente incorporé a mi vida la declaración de ignorancia, realmente incorporé a mi vida el lenguaje como constructivo, realmente ya está dentro de mí, no me lo puede sacar nadie a eso. Entonces, también es importante entender esta transformación entre que distingo las herramientas del coaching, las entiendo y las incorporo. A veces no me siento coach porque todavía no incorporé esas herramientas. Y ahí es donde yo a veces le pregunto, bueno, ¿hace cuánto empezaste a estudiar coaching? Hace un año. Bueno, es normal que todavía al año no sientas que forma parte de tu esencia, porque esa reprogramación mental puede durar entre 2 a 3 años tranquilamente, dependiendo del nivel de involucramiento que tengamos con la disciplina. Así que si no se sienten coaches todavía, es porque falta incorporar. Es porque todavía hay incongruencia entre quién estoy siendo y la disciplina. Todavía hay incongruencia entre mi forma de ser y la forma de ser coach. ¿Me siguen con este punto? Es importante este punto porque no se pueden acelerar estos procesos, requieren tiempo y requieren esa transformación interna en el cual pones en práctica lo que aprendiste en la formación de coaching. Dejas de leer el libro y empezás a ponerlo en práctica en tu vida. Entendés que el libro tiene la información, pero la aplicabilidad en tu vida es lo que te va a dar el conocimiento y la experiencia. Cuando empezás a aplicar esos pasos, esa información en tu vida y empezás también a darte cuenta de que estás viviendo más consciente, de que estás viviendo más conectado con tus pensamientos, con tus emociones, con tu bienestar, ahí también aumenta no solo la confianza en vos, sino que la confianza en la disciplina. Porque es difícil vender algo en lo cual no crees. Es difícil vender algo en lo cual no confías. Entonces es tan importante que confíes en vos como que confíes en la disciplina. ¿Cómo hago para confiar en la disciplina? Bueno, para mí, primer paso, si todavía no te sentís coach, hace un proceso de coaching como cliente. O sea, hace un proceso de coaching como cliente para realmente ver
el potencial que tiene la disciplina. Yo si bien tengo 1000 horas coacheando casi, donde más poder encontré en la disciplina fue como cliente. Porque ahí donde te das cuenta que, wow, en una sesión transformé mi perspectiva sobre un tema y a partir de transformar mi perspectiva cambió absolutamente todo. Entonces, una manera de confiar en la disciplina y reducir esa inseguridad, esos miedos de lo que estás ofreciendo, es tomar de la propia medicina, tomar un proceso de coaching ustedes como clientes. ¿Sí? Esto se los recomiendo a todos y si no tienen presupuesto para un proceso pago, tienen un montón de compañeros que probablemente necesiten practicar. Están en un entorno muy, muy, muy privilegiado para salir a buscar coaching. Así que extiendan la mano y pidan ayuda si necesitan. ¿Sí? Porque están rodeados de compañeros, colegas, ex compañeros que estarían encantados de hacer un proceso con ustedes. Eso estoy completamente seguro. ¿Sí? Ahí Nadia nos comparte la procrastinación. Cami dice el síndrome del impostor. Bien, ¿qué más? Ahí Mauro decía, quiero apuntar a empresas y justamente esto me viene perfecto. Sí, totalmente, totalmente, porque mi miedo radica en no saber por dónde empezar. Bueno, ya sabes por dónde empezar, Mauro. Ya sabes que querés apuntar a empresas, así que ya sabes por dónde empezar. Ahora hay que buscar una estrategia, ¿sí? Y está bueno esto que compartís, porque me das pie a algo que voy a hablar un poquito más adelante, que si no sabes a quién querés coachear, no sabes qué estrategia hacer. Eso es una realidad. Si no sabes a quién coachear, no sabes qué estrategia hacer. Ah, ¿tengo que hacer una estrategia para llegar al cliente? Claro que sí. Sí, lamentablemente nadie te va a tocar el timbre y te va a decir, ¿vos sos coach ejecutivo por casualidad? No, lamentablemente nadie nos va a tocar el timbre y nos va a preguntar si nos dedicamos a esto. Entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia para llegar a ese cliente. Y no es la misma estrategia la que voy a hacer para llegar a una empresa que la que voy a hacer para llegar a un estudiante universitario, que la que voy a hacer para llegar a un futbolista profesional. No es la misma estrategia. Entonces también es importante, si no sé cómo empezar, el primer paso es definir a quién quiero coachear. Definir a quién quiero coachear. Y hay una pregunta que yo se las hago en el entrenamiento a los coaches, que es, ¿qué problema te gusta resolver? A vos, personalmente, sacá el rédito económico, sacá si la industria es más o menos rentable, sacá si existe o no existe coaching en eso, sacalo. ¿Sí? Yo le hacía coaching a jugadores profesionales de videojuegos. Cuando lo planteé me dijeron eso no existe. Dije, bueno, entonces lo voy a crear. Y empecé a buscar empresas y empecé a coachar jugadores profesionales de distintos videojuegos. Entonces, sacate de la cabeza la rentabilidad, sacate de la cabeza si existe o no existe. A vos, ¿qué problemas te gusta resolver? Tus amigos, tus amigas te buscan porque vos sos muy bueno, muy buena resolviendo esto. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ahí la veo a Vale que se suma y se ríe porque Vale también en este tipo de conversaciones que tuvimos, ¿en qué sos muy buena? Con adolescentes. Y bueno, encará para ese lado. Encará para ese lado. Todas las madres me preguntan porque tengo varios hijos, ¿cómo hago? ¿Cómo esto? Encará para ese lado. ¿Sí? Encará para ese lado. Bueno, pero si después no me gusta, si después no te gusta, nos sentamos de vuelta y nos volvemos a hacer las mismas preguntas. Pero no podés quedarte con la duda de si es o no es hasta que lo experimentás. Y bueno, pero no sé si es rentable el coaching para adolescentes. Mirá, todos los coaching, todas las industrias son rentables. Los mejores en todas las industrias ganan muy buen dinero. El tema es cómo hago para convertirme en ese grupo pequeño de personas. ¿Me explico? ¿Cómo hago para entrar en ese grupo pequeño de personas? Bueno, primero y principal, tener mucha experiencia en eso, la suficiente experiencia como para desarrollar una metodología y cuando desarrollas una metodología, empezar a ser exponente, referente en esa industria. Pero no va a ser eso en 2 meses. Eso va a ser soy honesto y acá los que ya trabajan conmigo hace tiempo saben que no miento con los tiempos, eso te puede llevar entre 3 a 5 años tranquilamente.
¿sí? Tranquilamente. Entonces, ¿cómo hago para empezar? Primero definí vos como coach, ¿a quién querés ayudar? ¿Sí? ¿A quién querés ayudar? Porque si nadie te identifica con un problema, entonces nadie va a pensar en vos cuando necesite un coach. No, Alexis, pero yo soy coach de vida, puedo coachear todos los desafíos. Sí, pero nadie va a pensar en vos cuando tenga un problema específico porque vos sos muy generalista. Y ojo, porque yo me negué a esta idea de anicharme durante un tiempo, durante un año aproximadamente, me negaba a la idea de anicharme porque yo decía, yo puedo coachear a todos. ¿Por qué me voy a encasillar en un grupo selecto de personas? Si yo puedo coachear a todo el mundo, ¿por qué me voy a nichar? Porque si no, nadie te va a identificar con esa industria. Y si nadie te identifica con esa industria, nadie te va a llamar cuando tenga ese problema que vos querés resolver, que vos querés ayudar. Entonces, yo hago life coaching, yo hago coaching de vida, sí, pero me especializo en hacer coaching de vida para mujeres entre 30 a 40 años. ¿Por qué? Porque me gustan los desafíos de vida de ese grupo de personas. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Yo soy coach de negocios, coach ejecutivo, me especializo en eso específicamente. Pero lo tiro como ejemplo, como quien dice, yo quiero ayudar a las personas a que mejoren sus relaciones, sus vínculos. Eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me gusta. Bueno, entonces voy a buscar desafíos que tengan que ver con los vínculos, porque todos tenemos desafíos que tienen que ver con los vínculos, porque todos tenemos desafíos que tienen que ver con el mundo laboral, porque todos tenemos desafíos que tienen que ver con nuestro bienestar, salud. Entonces, como todos tenemos desafíos de todas las áreas de nuestra vida, siempre vamos a buscar dentro de lo que necesitamos a un coach que sea de eso. ¿Me siguen con este punto? Entonces, ahí lo veo a Hugo que está en el rubro inmobiliario. Si él quiere mejorar su productividad como asesor inmobiliario y tiene para elegir entre un coach profesional, un coach sin especialización, y un coach especializado en el rubro inmobiliario, ¿qué va a elegir Hugo? El coach inmobiliario. ¿Estamos de acuerdo en este punto? ¿Sí? Haceme así con el dedito si estás de acuerdo para no hablar por vos. ¿Sí? Buenísimo. Es que él necesita ayuda en ese área específica. Ahora, si necesita Pablo ayuda en una transición laboral y tiene para elegir entre un coach y un coach laboral, va a buscar el coach laboral, va a elegir al coach laboral. Quizás ni lo busque, pero lo va a elegir. Entonces, ahí está el primer punto. ¿A quién apunto como cliente? Para que piense en mí cuando necesite ayuda. Porque si yo coacheo a todo el mundo y a todo el mundo puedo ayudar, nadie va a pensar en mí como opción porque soy generalista para todos. ¿Me siguen con este punto? Sí, buenísimo. Ahí veo que coincidimos en el chat. Leo un segundito el chat y te doy, vale, la palabra, que vi que levantaste la mano. Si alguien quiere hacer un proceso y practicar, ahí dice Cami, bien, buenísimo, estoy para ser coacheada, listo. Ven, acá ya tenemos una coachee para animarnos a contactar. Para definir mi cliente ideal, primero tengo que especializarme, dice Clau. No, Clau, no hace falta que te especialices para definir tu cliente ideal. Vos, si te especializás, vas a tener más herramientas para acompañar a ese cliente. Pero vos podés coachear a un deportista sin ser coach deportivo. ¿Sí? Vos podés coachear a un asesor inmobiliario sin ser coach inmobiliario. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que el que está especializado va a tener más herramientas para acompañar más rápido, más fácil, más placentero, un proceso más guiado, esa va a ser la gran diferencia, pero no necesitas como requisito. Lo que sí muchas veces recomiendo es, por ejemplo, me quiero especializar como coach deportivo. Perfecto. ¿Conoces algún deportista en tu entorno?
Bueno, animate a hacerle un proceso, coachealo con las herramientas del coaching base, las herramientas del coaching ontológico, las herramientas del coaching profesional, porque con esas herramientas vos podés coachear tranquilamente. Acompañalo, fíjate cómo te sentís vos al acompañar ese desafío y ahí decidís si estudiar o no estudiar. Sacate la duda con un ejemplo, con un caso, con dos casos, y si ves que sí, me encantó acompañar y hablar de estos temas, listo, te anotás en la especialización. ¿Me siguen con esto? Yo para que la especialización no termine siendo una manera de evadir pasar a la práctica, que eso fue lo que a mí me pasó y lo que escucho que pasa a muchas personas. No, me voy a especializar, me voy a especializar, me voy a especializar. Bueno, ¿cuántas veces entraste en ese espacio de incomodidad de decirle a la gente soy coach? No, todavía no, porque no me especialicé. No, no hace falta especializarte para que la gente sepa que sos coach. ¿Me siguen? Vale, fíjate ahí te podés habilitar el micrófono. ¿Ahí me ¿Cómo escuchan? estás? Te escucho. Bien. Bueno, recién entro a la reunión, pero bueno, coincido totalmente, yo estoy más que anichada y lo que siempre me han dicho, va, el tema de por qué es la importancia de anicharse es, si somos 500 coach, ¿por qué te elegiría a vos y no a los otros 499? Porque yo me dedico a adolescentes, vos tenés un problema de adolescentes, entonces te voy a elegir a vos. Ujú, Y es esto, totalmente. si tengo un problema que soy deportista, no me van a elegir a mí. El tema de anicharse es, ¿por qué te tengo que elegir a vos? Porque yo estoy especializada en adolescentes. En mi caso, Totalmente. tengo 4 en mi casa, entonces también Ujú. como que me valida. Y estoy viva, Sí, imagínense, debo ser buena. claro, totalmente. Eh, pero Y es eso es súper importante importante. anicharse. Es súper. Sí, Y después es es el primer esto, paso. me ve alguien a mí en las redes, porque yo estoy mucho en las redes, que no tiene un adolescente, pero le dice a la cuñada, che, vos sabés, y le pasa el video. Total, Y me han dicho en los vivos que yo hago, me recomendó una mamá del colegio en la puerta del colegio. Y así es, totalmente. quizás esa mamá no precisaba porque tiene nenes de 5 años que era jardín y esta tiene uno de 14. Es súper importante porque es esto, si uno le duele la rodilla, ¿qué quiere? Un traumatólogo que se dedique a rodilla, no un hombro. Y el de rodilla Exacto, quizás te cobra más que el generalista y se lo vas a pagar porque tiene posgrados hechos en rodilla. Eso, sí, que el porque anicharse además, también hace que puedas cobrar más. ujú, totalmente. No, y además te genera más confianza. Y ahí es donde vos elegís, porque vos terminás contratando por la confianza que te genera. No vas a contratar a alguien que no te genere confianza. Entonces ahí también está el tema. Necesito a alguien que me genere confianza. ¿Quién me genera más confianza? La persona especializada en lo que yo necesito específicamente. Y Buenísimo, después te lo vale. pagan. Yo Sí, empecé cobrando cursos que yo tengo pregrabados y hoy cobro el doble, porque me bien, bien, validó todas las mamás que lo vieron, todos los testimonios que tuve y fui aumentando y sigo vendiendo cursos. bien. Buenísimo. Gracias, Vale. Gracias por compartirnos y gracias por sumarte. Esto que estamos hablando también es un poco de ese sentido común de decir, no llamo al dentista hasta que me duele el diente, no llamo al traumatólogo hasta que me duele la rodilla. ¿Por qué me van a buscar como coach si no tienen un dolor? ¿Sí? ¿Por qué me van a buscar como coach si no tienen un dolor? Esto funciona de la misma manera. Vos te van a buscar como coach cuando les duela estar en donde están. ¿Sí? Les duela estar en donde están. Cuando algunos saben el potencial que tienen y les duele no poder aprovecharlo, otros simplemente les duele la situación en la que están y quieren modificarla. No saben el potencial que tienen, por eso lo quieren descubrir. Pero sí tenemos que partir de que qué le tiene que doler a esa persona para que piense en vos. ¿Sí? ¿Qué le tiene que doler a esa persona para que piense en vos? Y como toda persona, cuando les duela algo, ¿qué va a buscar? ¿Coaching o va a buscar una solución? Va a buscar una solución. Esa persona no tiene ni idea de lo que es el coaching.
Nosotros sabemos lo que es el coaching, pero fulanito que le duele la relación que está teniendo con su hermano porque no están pudiendo llevarse bien, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Un coach o llevarse bien con su hermano? Llevarse bien con su hermano. Si es coaching, si es terapia, si es biodecodificación, si es un curso, no importa. Y ahí es donde también tenemos que entender que nosotros no tenemos que vender la disciplina. A menos que tengan una escuela de coaching, ahí sí vendan la disciplina. Si tienen una escuela de coaching, tienen que vender la disciplina. Pero si son coaches, no tienen que vender coaching. Porque la gente, primero que no sabe y segundo que no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que vender? Un proceso de acompañamiento en el cual te ayudo a resolver tu situación. Eso es lo que yo ofrezco. Un proceso de acompañamiento donde te ayudo a resolver tu situación. Y hasta en más, podría decirles, yo vendo una solución. A pesar de que yo no voy a resolver el problema del cliente, ni tampoco le voy a decir cómo resolverlo, ni lo que yo ofrezco es una solución. No ofrezco coaching. Por eso, cuando recomiendo a coaches venderse, ni siquiera usen la palabra coaching. En más, me pasa con coaches que son coaches y son también terapeutas y son también astrólogos y son también otras disciplinas que les digo, ni siquiera digas la disciplina. Decí cómo es tu acompañamiento integral. No te separes en disciplina, integralo en todo, uno solo. Integrá en el acompañamiento que solamente vos podrías ofrecer, porque vos sos vos y nadie podría ofrecer ese acompañamiento como vos. Entonces, súper importante también el hecho de decir cuál es mi propuesta comercial como coach, que es cómo ayudo a la persona a resolver este problema. Para eso necesito saber qué problemas quiero ayudar, qué problemas quiero ayudar a la gente a resolver. ¿Me explico con esto? No quieren coaching, quieren soluciones. ¿Sí? No quieren coaching, quieren soluciones. Entonces, no salgo a ofrecer coaching, salgo a ofrecer un proceso de ayuda, un proceso de acompañamiento, un proceso donde vamos a resolver esta situación. ¿Me explico? La propuesta comercial tiene que estar lo suficientemente clara como para ustedes poder explicar qué hacen como coaches en pocas palabras. ¿Sí? Y también la propuesta comercial puede tener distintos enfoques. Por ejemplo, podemos tener dos propuestas comerciales. Una propuesta comercial para este público y una propuesta comercial para otro público. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta comercial para coaches y una propuesta comercial para empresas. No le hablo de la misma manera a recursos humanos que a un coach que quiere estar acompañado por mí como mentor. No le digo mi servicio de la misma manera a la empresa que a un emprendedor que quiere desarrollar este negocio. Entonces también el hecho de adaptarte con quién estás hablando en la propuesta comerciales que vos tengas. Primero, tenemos que tener una. Y una propuesta comercial tiene que tener los siguientes condimentos. Ayudo a X persona, ahí podemos decir deportistas, adolescentes, coaches, ejecutivos, dueños de negocio. Ayudo a X en Y problema, en este problema, de esta manera. ¿Me explico? Ese es el resumen de la propuesta comercial. Entonces yo les puedo decir, ayudo a coaches a confiar en sí mismos para venderse como coach y estructurar su negocio para generar ingresos como coach a través de un entrenamiento de 6 meses. Entonces ahí te diría la propuesta comercial. Una propuesta comercial. ¿Ayudo o trabajo? Sí, sí, fíjate, vale, cuál es tu cliente y qué se adapta más al lenguaje del cliente, ¿sí? Capaz que en un ámbito laboral empresarial te convenga más decir trabajo con.
En un ámbito quizás más personal, capaz que te sirve ayudo. Eso fíjate vos con el cliente y valídalo con el cliente. No hay una manera mejor o peor. Eso lo va a definir siempre con quién estés hablando. Pero a lo que voy es, ayudo a coaches en este problema, que es su falta de confianza, o sea que ayudo a coaches a incrementar su nivel de confianza y venderse como coach para generar ingresos con el entrenamiento de 6 meses. Y ese entrenamiento de 6 meses puede que en tu caso sea con un proceso de coaching. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la persona no sabe qué es un proceso de coaching. Entonces también tenemos que decirle a la persona, al interesado, cómo es una sesión de coaching, cómo es un proceso de coaching. Pero nadie va a interesarse en una sesión o en un proceso de coaching si no están escuchando o leyendo el problema que tienen. Por eso, si alguien necesita un coach deportivo y me escucha decir, ayudo a coaches a desarrollar su negocio, está bien que no me tenga en cuenta, porque no soy yo el que está ofreciendo lo que necesita. Pero si un coach dice, che, no sé por dónde arrancar, no sé cómo estructurar el negocio, no sé cómo armar la propuesta comercial, ahí sí yo quiero que piense en mí. Y eso es definir el cliente ideal, porque cuando definís el cliente ideal, empezás a elaborar la estrategia. No voy a llegar de la misma manera a coaches que a ejecutivos que a deportistas. Entonces, lo primero a pensar es cuáles son sus problemas y qué tan consciente es el cliente de su problema. ¿Qué tan consciente es el cliente de su problema? Y este es un punto que me encanta siempre profundizar y podemos profundizar mucho, porque a veces el cliente ni siquiera es consciente que tiene el problema que tiene. ¿Sí? Ahí la veo a Vale riéndose y digo, hay muchas madres que no son conscientes que hay una manera distinta de llevarse con sus hijos. Entonces no son conscientes, no ven la opción. Entonces ahí aparece vos como profesional educando al cliente de que hay otras maneras, educando al cliente de que hay otras formas. Y ahí las redes sociales son una excelente vidriera para mostrar que hay otra manera diferente a lo que la persona está acostumbrada. El que nació en una familia donde todas las noches discuten, va a ser normal discutir con su familia. El que nació en un contexto en donde la pelea es el medio de comunicación, pelearse es común. Entonces yo te digo, hay una manera distinta de relacionarte, hay una manera distinta de comunicarte, ahí empieza a ser opción la manera distinta. ¿Me siguen? Entonces también es pensar qué tan consciente es mi cliente de su problema. Por eso es importante que hablemos de los problemas que tienen los clientes para que nos escuchen, nos tengan en cuenta con ese tema y que a partir de darse cuenta que sabemos sobre el tema, que tenemos conocimiento y que tenemos herramientas para ayudarlo, empezar a llenar la barrita de confianza del cliente. Porque ningún cliente te va a contratar si no llenaste su barrita de confianza. Y para llenar la barrita de confianza se necesitan varias interacciones con el profesional. Varias interacciones, pueden ser varios videos, pueden ser varias charlas o pueden ser distintos mensajes que vos podés interactuar con esa persona. Pero la barra de confianza no se llena con subir un video a Instagram ni a TikTok. La barra de confianza se va completando a medida que el cliente te ve y dice, sabe de lo que está hablando, tiene conocimiento, tiene herramientas, le voy a mandar un mensaje, le voy a escribir para ver cómo me puede ayudar. ¿Me siguen con este punto? Por eso es una pregunta muy importante, la pregunta del qué estás haciendo para que la gente sepa de tus servicios. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Cuáles son tus actividades clave para que la gente se entere de tu servicio? Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad de emprendedor. Mentalidad de emprendedor en el coach es innegociable. Es innegociable la mentalidad de emprendedor para el coach. Y de hecho, yo siempre les comparto que tenemos dos roles como coaches. El rol del dueño y el rol del empleado. El rol del dueño de negocio, es salir
salir a vender tu negocio. Salir a decir que sos coach, salir a, ahora por ejemplo, es frecuente, es común, y no sé en la zona en la que cada uno de ustedes está, pero hay reuniones de networking de emprendedores, de negocios, no sé de dónde son, pero donde yo estoy, hay distintos lugares donde hay cenas o hay reuniones de networking de negocios. Entonces, un montón de personas, pueden ser 30 o 40 personas, se reúnen en un lugar y se van conociendo, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, ¿cada cuánto voy a ese tipo de lugares? ¿Cada cuánto me junto con gente que no me conoce? ¿Cada cuánto la gente se entera que soy coach? Y eso tiene que ser un hábito. Si yo no tengo ese hábito, la gente no se entera que soy coach. Si la gente no se entera que soy coach, ¿qué te van a pedir? El tema es que no tengo todavía esa confianza necesaria para salir a decir que soy coach, porque todavía no tengo algo para ofrecerle, porque no sé cómo hacer un proceso de coaching, porque tengo inseguridad de si lo hago bien, si lo hago mal. Bueno, hablamos al principio, sacate esas inseguridades con personas que quieran hacer un proceso, con personas que quieran probar el coaching, sacate esa inseguridad con práctica. Fíjate quién es el cliente que querés apuntar, cuáles son los problemas que tienen y empezá a hablar de esos problemas para que la gente te empiece a ubicar con eso. ¿Me explico? Si la gente no te ubica con nada, no te va a tener en cuenta para nada. Te van a tener en cuenta las personas conocidas, pero no podés depender solo de los conocidos. ¿Me explico? Entonces, muy importante que puedas definir, bueno, a ver, yo apunto a este cliente. Este cliente tiene estos problemas. ¿Qué herramientas necesito yo para acompañar a ese cliente? ¿Cómo puedo elaborar un proceso para acompañar al cliente con esta problemática? ¿Y cómo puedo armar un proceso para acompañar al cliente con esta otra problemática? Y a partir de tener esquemas, a partir de tener estructura, a partir de tener estas son herramientas claves que necesita el cliente, me empiezo a animar a tener la famosa sesión diagnóstico. Que para mí, así como en el rubro inmobiliario tenés que tener llamadas, contactos y tenés que tener visitas con las personas, cafés, el coach necesita tener sesiones diagnóstico. Si no tengo sesiones diagnóstico, no tengo clientes. Porque presten atención con esto. Yo, ¿vieron en las perfumerías que hay personas en la puerta regalando muestras de perfumes? Eso para la perfumería no es una pérdida. Si fuese una pérdida, piensen en una perfumería grande que tiene contadores, que tiene consultores, que tienen personas que hacen planillas para analizar si poner a dos personas en la puerta es rentable o no es rentable. No es que dijeron un día, che, pongan a dos personas en la puerta o para regalar perfumes. No. Hay consultores, hay contadores, hay ejecutivos que analizan si esto es una buena o mala estrategia. ¿Y por qué esto es una buena estrategia? Porque hasta que no oliste ese perfume no tenías la necesidad ni la convicción de que lo necesitabas. Lo mismo pasa con el coaching. Yo necesito ayuda, tengo para elegir. ¿Cómo sé que vos sos la opción ideal para acompañarme? Con una prueba, con una muestra. ¿Sí? Y esa prueba y esa muestra es la famosa sesión diagnóstico que yo tengo muchas horas, tengo varios procesos abiertos y la sesión diagnóstico la sigo haciendo gratis porque después lo recupero con el proceso que cierro. Está incluido dentro de todo el precio final del proceso que cierro esa sesión diagnóstico. A veces cierro, a veces no cierro. Si soy barato, voy a cerrar todo. Eso es un indicador de que está siendo barato, porque cierro, cierro, todos me dicen que sí. Si estoy siendo caro es porque estoy cerrando muy pocas sesiones. Y en realidad no es que estoy siendo caro, es que todavía no tengo la habilidad para venderme a ese precio. Como decía Vale hace un momento, vos como profesional vas aumentando tu valor
tu precio porque cada vez ofreces más y porque cada vez te vendes mejor. Entonces, también es tener una estrategia de venta donde te convenzo de que yo soy la mejor opción. Para eso necesitamos charlar. Para eso necesitamos tener una conversación. Para eso necesitamos conocernos. Y es una inversión de tiempo y energía dedicarle ese momento de 40, 60 minutos a esa persona que quiere de tus servicios, pero todavía no está convencido o convencida. Ahora, la sesión diagnóstico es importante que tenga una estructura. Es importante que tenga una línea argumental para convencer al cliente. Y esa línea que yo siempre les comparto y en el entrenamiento la enseño y la practicamos, esa línea es saber qué es lo que el cliente quiere, saber qué es lo que quiere, saber para qué lo quiere y por último decirle al cliente cómo vos lo vas a ayudar a lograr eso. ¿Cómo te voy a ayudar a lograr eso? Eso es lo que todo cliente quiere saber. ¿Cómo me vas a ayudar a lograr esto? Y ahí tenemos que ser estrategas y no decir con preguntas, ¿no? Porque con preguntas, para un cliente que no sabe cómo es una sesión de coaching, para un cliente que no sabe cómo es un proceso de coaching, que vos me digas con preguntas es como que yo no necesito preguntas, yo necesito respuestas. Pero sí le vamos a decir a ese cliente que lo vamos a acompañar en un proceso de reflexión, en un proceso recreativo, en el que va a conseguir tener respuestas y va a conseguir desarrollar plan de acción para acercarse a su objetivo. Entonces ahí, después cómo vos haces todo lo que tenés que hacer, no hace falta que el cliente sepa. Es como una película. En la película el director no te dice acaba de empezar el desenlace. No, y es que tampoco hace falta que lo sepas. Disfrutá de la película. Acaba de empezar el final. No, no hace falta que lo sepas. Disfrutá de la película. Entonces no hace falta que el cliente sepa paso a paso cómo lo vamos a acompañar, pero sí necesita saber cómo lo vas a ayudar a resolver su problema. Eso es importante. ¿Y eso qué es? Certezas. Y fíjense lo que hizo Uber. ¿Todos conocen la marca Uber? Fíjense qué hizo Uber. ¿Por qué le fue tan bien a Uber? Porque te dicen cuántos minutos faltan para que te pasen a buscar. Y no solamente te dice cuántos minutos falta para que te pasen a buscar, sino que te dice a cuántos metros está el auto de distancia. ¿Qué es eso? Certezas. Entonces, a mí no me... Y esto está estudiado, Uber lo estudia y ha hecho miles de encuestas con esto, donde se llegó a confirmar de que a la gente no le importa, no le molesta, mejor dicho, no le molesta esperar 10, 15 minutos. Le molesta no saber cuánto tiene que esperar. ¿Sí? Si vos me decís 10 minutos, listo, yo sé que son 10 minutos. Mientras tanto, me organizo para estos 10 minutos hacer esto, esto, esto y esto. Pero lo que me molesta es no saber cómo va a ser el proceso. Lo que me molesta es no saber en cuánto llegás ni a cuánta distancia estás. Entonces, piensen y pónganse en el lugar del cliente. Al cliente también le molesta no saber cómo lo vas a ayudar a lograr ese objetivo. Y ahí es donde tenemos que armar en la sesión diagnóstico este proceso en donde vamos a empezar a trabajar en esto, después vamos a trabajar en esto, después vamos a trabajar en esto y vamos a terminar el proceso con esto último. ¿Dónde tenemos toda esta información? En la sesión diagnóstico. Por eso en la sesión diagnóstico tenemos que ser muy estrategas a la hora de hacer preguntas. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es la brecha? ¿Cómo te querés sentir? ¿Qué tiene que pasar para que te sientas de esta manera? Y una vez que identificamos la brecha, empezar a indagar qué necesita la persona desarrollar que aún no tiene, qué necesita la persona incorporar que aún no incorporó, y ahí es donde aparecen los distintos tópicos, los distintos ítems que vamos a llevar adelante en el proceso de coaching. Ahí es donde ya podemos decir, y esto va a llevar práctica, sentir la confianza de decir, bueno, podemos trabajar 6 sesiones donde trabajamos en este tema, en este tema, en este tema y en este tema. Por supuesto que si en el proceso aparecen temas que tienen más relevancia que esto que acabamos de hablar, establecemos un nuevo acuerdo.
volvemos a acordar. Si en el proceso te das cuenta que en realidad no querés ir a este lugar que hoy establecimos, volvemos a establecer un acuerdo. Pero ya sabemos con la conversación que acabamos de tener que querés ir a este lugar y para ir a este lugar necesitas de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Qué le estás dando al cliente? Certezas. Ahora yo te digo, además de vernos una vez por semana, yo te voy a compartir una serie de videos en donde ahí te explico cómo desarrollar esta habilidad necesaria para alcanzar tu objetivo. Eso es más valor, eso es más, eso es un entregable justamente. Eso es más que le entregás al cliente para que el cliente crea que sos la mejor opción. Porque ese es el desafío de llegar a la sesión diagnóstico, que el cliente crea que vos sos la mejor opción para él. Y ahí también está la capacidad que vos tenés de convencer al cliente de que vos tenés las herramientas necesarias para poder acompañarlo. Si vos no crees que tenés las herramientas necesarias, si vos no te considerás competente, si vos no te crees suficiente para acompañar al cliente, eso se escucha, eso se ve, eso se nota. Por eso, la práctica de las sesiones de diagnóstico nos va a permitir cada vez vendernos mejor, cada vez ofrecernos mejor, cada vez brindar mejor y cada vez poder convencer al cliente de un mayor importe. A mí me han dicho personas, yo no hago sesión diagnóstico, yo directamente le vendo la primera sesión paga. Sí, perfecto. ¿Cuánto ofreces la sesión de coaching? 20.000 pesos. Claro, yo 20.000 pesos también digo, bueno, ¿qué es lo peor que puedo perder? 20.000 pesos. Bueno, está bien, lo pago. Pero si querés hacer un proceso valorando más tu servicio para convencer al cliente, es muy difícil convencerlo por WhatsApp. Es muy difícil convencerlo por mensaje. ¿Cómo hago para convencerlo? Mostrándole lo que soy capaz de hacer en una sesión. ¿Me siguen con este punto concreto? Entonces, yo ofrezco sesiones de coaching a $100 o 100.000 pesos acá en Argentina. Si lo pudiese cerrar por WhatsApp, lo cierro por WhatsApp. Si necesito ir a la sesión diagnóstico para convencer al cliente de que soy la mejor opción, es una inversión de tiempo y de energía que después se remunera dentro del proceso de coaching. Después se remunera cuando esa persona me recomienda con otra persona. Entonces véanlo también como una inversión, no como una pérdida. ¿Sí? ¿Me siguen con esta mirada que les comparto? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Le está sirviendo lo que venimos conversando? ¿Sí, Nadia? ¿Sí? ¿Sí, Fer? Bien, ahí estoy leyendo en el chat. ¿Dónde está la información para participar en los grupos de práctica de coaching? Clau, ¿dónde entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Por Instagram? Te mandé por Instagram, ¿no? La información, listo. Mandame un mensajito por Instagram que te paso el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Mandame un mensajito por Instagram. Los que necesiten llegar a entrar a algún grupo, lo que sea, mándenme por donde tengan acceso y yo de ahí los dirijo a WhatsApp. ¿Sí? Tenemos varios grupos, un grupo donde comparto todas las charlas que voy dando. Ayer abrí un espacio nuevo que en diciembre va a ser gratis, que son charlas que tienen que ver con desarrollo personal, tienen que ver con un poquito de espiritualidad, después vamos a adentrarnos, metafísica. La semana que viene vamos a hablar de mindfulness con una instructora de mindfulness. Así que ese espacio no es de coaching como tal, pero sí es de bienestar y desarrollo personal. Se llama bienestar y conciencia, ¿sí? Así que yo en estos grupos de WhatsApp les voy compartiendo algunos espacios. Algunos son gratis, otros son pagos, se suman a los que pueden y a los que les interesa. Por eso hay distintas propuestas, ¿sí? Bien, vamos a ir cerrando con esta capacitación, haciendo un repaso de, para mí, cuáles son los paso a paso para venderse como coach, arrancando desde el tengo miedo. Tengo miedo, me siento inseguro, no sé por dónde empezar. Bueno, primer paso, agarrar experiencia. Primer paso, realmente experimentar lo que es el coaching, tanto como coach como como coachee. Experimentarlo desde los dos lugares. Para ser un buen coach, primero hay que ser un buen coachee.
Esa es una regla que la veo desde hace muchos años, desde el 2019 que acompaño coaches. Para ser un buen coach, primero hay que ser un buen coachee. Entonces, si no sabes por dónde arrancar, hacete un proceso de coaching como cliente, experimenta la transformación, lo que podés hacer en un mes de coaching, date cuenta y fíjate lo poderosa que es la herramienta. Eso te va a dar confianza en la disciplina. Al confiar un poco más en la disciplina, te vas a animar a salir a ofrecer, aunque sea a los conocidos. Salgamos a buscar ahí a las víctimas que tenemos cerca, ¿sí? Algún amigo, alguna amiga, alguna persona ahí que esté dentro de nuestro alcance. Le hacemos un proceso de coaching, ¿sí? Le hacemos un proceso de coaching. Requisitos y recomendaciones: que la persona realmente esté comprometida. Y para vos identificar si la persona está comprometida, te recomiendo preguntarle qué pasa si su situación que viene a traer a la sesión de coaching, qué pasa si no cambia, ¿sí? ¿Qué pasa si nada cambia? Si nada cambia y no pasa nada, entonces no es tan importante para involucrarse en un proceso de transformación. ¿Me explico? Salgo a buscar un amigo. Che, quiero practicar porque no me animo a salir a buscar clientes, quiero experimentar, quiero a ver cómo me siento. ¿Tenés algún desafío que necesites una ayuda, que necesites conversar con alguien? Sí, sí, sabés que tengo un desafío. Bueno, bien. ¿Y qué pasa si nada cambia con este tema? No, no, no pasa nada, tampoco es tan importante. ¿Cuál va a ser el nivel de compromiso de esa persona? ¿Hay algún tema que realmente sea importante y que querés que cambie en este momento? Busquemos esos procesos, ¿sí? Porque si no, más que ayudarlos, les va a frustrar el hecho de decir, al final acompañé a alguien y abandonó el proceso, probablemente no sea tan bueno y empieza toda la máquina para donde no nos conviene, para donde le conviene a la máquina, que es ahorro de energía, siempre. Entonces, salgo a buscar un amigo, amiga, conocido, conocida que quiera un proceso de coaching. Si ya me siento con confianza de salir a buscar cliente, me salteo este paso. Si no, voy con este paso. Salgo a buscar una persona conocida que quiera un proceso de coaching. Le ofrezco un proceso, le hago una primera sesión para identificar qué es lo que necesita y establecemos un proceso de X cantidad de sesiones donde vamos a abordar los puntos que esa persona necesita. ¿Sí? Hago el proceso, aumento mi confianza mientras que voy definiendo quién es mi cliente, a quién quiero ayudar, qué problemas me gusta resolver, cómo hago para llegar a esa persona. ¿Cuál es la estrategia necesaria para llegar a ese público? ¿A dónde puedo conseguir contactar a ese público? Bueno, ahí empiezo a desarrollar la estrategia y empiezo a hablar de esos temas para que la gente me tenga en cuenta, para que la gente me relacione con ese tema. Al relacionarme, me van a empezar a tener como opción. Si no te tienen como opción, olvídense de que los llamen. ¿Me explico? Si no los tienen como opción, olvídense en que los llamen. Entonces, hacer una estrategia para que los tengan como opción, primero y principal. Ya empiezo a armar una estrategia, ya tengo una propuesta elaborada, ahí voy ajustando en mis sesiones diagnóstico los procesos, voy ajustando la cantidad de sesiones y voy mejorando mi efectividad para empezar a tener casos de éxito en esa industria, sacarme la duda si es la industria que quiero y empezar a perfeccionarme y especializarme y a ser un referente de esa industria. Cuando ya empiezo a ser un referente, una persona especializada en esa industria, ahí es donde te empiezan a buscar. Ahí es donde te empiezan a buscar. Pero eso tarda un par de años. En el mientras tanto, es importante primero definir el cliente, la estrategia para llegar al cliente, los problemas de ese cliente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hago para convencerlo? Sesión diagnóstico. Con la sesión diagnóstico, ahí vamos a ofrecerle la solución, ¿sí? Porque es importante que le ofrezcas la solución al cliente, porque el cliente no quiere coaching, quiere resolver su problema. Entonces, ahí es donde la sesión diagnóstico tiene que ser, mira, Fer, te ayudo de esta manera. ¿Te sirve de esta manera?
esto es lo que yo te puedo ofrecer. No, yo lo que hoy estoy necesitando es una persona que me diga lo que tengo que hacer. Bueno, entonces lo que vos necesitas es un consultor o un mentor. Buenísimo que me lo aclarás porque yo no soy consultor, soy coach. Yo te puedo ayudar a esto, esto, esto y esto. ¿Ven? Entonces ahí en la sesión diagnóstico realmente definimos si es un cliente que está para coaching o no está para coaching. Bien, necesita práctica todo lo que estamos hablando, necesita tiempo, sentarnos en la silla, escribir, armar una serie de cuestionarios. Hay un montón de cosas que necesitamos. A mí me llevó 3 años poder tener mi propuesta comercial armada. A mí me llevó 3 años. Entonces, piensen también en que no es algo que hacemos ni en una semana ni en un mes, es algo que lleva tiempo. Y como yo tardé mucho, entre comillas, cuando me comparo con lo que hoy tardan los coaches que acompaño, me especialicé también en esto de decir, aceleremos este proceso, porque si voy a tardar 3 años en tener mi propuesta comercial, voy a tardar 3 años en salir a buscar ese cliente. Entonces, bueno, necesito agilizar los procesos y necesito salir a buscar mi cliente lo antes posible para que empiece a girar la rueda del coaching. Y por eso también armé lo que es el entrenamiento comercial para coaches, que algunos de los que están acá presentes lo hicieron. Pablito ahí ya terminó con el último, Lau hizo, ¿sí?, el anterior, ahí también está Fabi presente. El entrenamiento comercial para coaches son 6 meses donde primero trabajamos en tu ser coach, trabajamos en en tu mente de emprendedor, en tu mentalidad de emprendedor, en cuáles son los hábitos que vos necesitas desarrollar para poder llegar a los clientes. Yo, por ejemplo, algo que siempre le digo a los coaches es, necesitas tener un comentario que genere intriga y curiosidad de lo que haces. Y un comentario que yo utilizo y se los comparto, por ejemplo, voy a un lugar donde me dicen, si querés toma asiento. Y yo les digo, no, estuve todo el día sentado dando charla hoy. Y ahí me preguntan, ¿charla de qué? Inteligencia emocional. A veces digo inteligencia emocional, a veces comunicación. Suelo hasta a veces mentir un poquitito, voy a admitir acá con ustedes, porque a veces doy este tipo de charlas donde no le interesa a nadie que no sea coaches. Entonces doy este tipo de charla y digo, no, hoy di una charla de comunicación, ¿no? O di una charla de venta. Y ahí dice, oh, inteligencia emocional, mirá qué interesante. Sí, sí, doy charlas de inteligencia emocional, hago sesiones. Ah, ¿y dónde te puedo encontrar? Ese comentario de no me quiero sentar porque estuve dando una charla es innecesario, pero es inteligente, es estratega. Es estratégico, es un comentario que es estratégico, ¿sí? Y ahí yo sé que, por ejemplo, ahí también hubo con el rubro inmobiliario, hay un montón de comentarios para sacar el tema, porque si no, ¿quién te va a preguntar a qué te dedicas? ¿Sí? Son pocas las interacciones en las que alguien te pregunta a qué te dedicas. Entonces a veces hay que generar la intriga en la otra persona para que te diga, ay, ¿a qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Y esos comentarios son hábitos que necesitamos incorporar, porque nunca sabemos con quién estamos conversando y nunca sabemos a quién le estamos generando esa intriga. ¿Me siguen con este punto? Entonces, estos hábitos, esta mentalidad, esta transformación para empezar a confiar en vos como coach, es lo primero que trabajamos en el entrenamiento. Después trabajamos desarrollar el cliente ideal, la propuesta comercial, cómo es tu acompañamiento, ¿sí? ¿Qué tiene tu acompañamiento? Empezamos también a trabajar en hacer algunos entregables, videos, infografías, plantillas, cosas que te distingan de otros coaches. Y por último, ya vamos a la parte de practicar venta, que ahí sí nos quedamos un tiempo practicando entre nosotros, ¿eh? Cómo vender un proceso de coaching, que en realidad no es vender un proceso de coaching, es escuchar lo que necesita el cliente y decirle, mira, yo te puedo ofrecer esto. Y justo lo que le ofrezco al cliente es lo que el cliente quiere escuchar. Entonces, la verdad es que es vender sin vender. Es decir, mirá, a mí se me ocurre hacer un proceso de esta manera. ¿Qué te parece?
Sí, me encanta. Bueno, ahí es donde se concreta la venta, que la venta no es más ni menos que convencer al cliente de que sos la mejor opción. ¿Sí? Todo esto lo practicamos y la primera vez que lo practicamos, los escucho a los coaches poner precio y decir, mi sesión está 20.000 pesos. Y después de 3, 4, 5, 6 prácticas, no, mi sesión cuesta 20.000 pesos, vas a tener esto, esto, esto y esto. Porque se nota la práctica que tenés, se nota lo convencido, convencida que estás de lo que estás ofreciendo. Y para eso necesitamos practicarlo. Si conociera otra manera, les diría otra manera, pero no conozco otra manera que practicarlo, 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 practicarlo. Y por eso en el entrenamiento pasamos a la práctica. Y por eso no es un curso, es un entrenamiento. ¿Sí? Yo le pongo el nombre de entrenamiento porque practicamos en clase, porque es una vez por semana y porque tienen tarea de salir a buscar clientes, porque tienen tarea de salir a generar conversaciones, porque tienen tarea de traer la propuesta elaborada para la próxima clase, y por eso es un entrenamiento, porque no van a venir a estudiar, van a venir a incomodarse prácticamente, ¿sí? Ahí comparte Mauro, ¿tengo un link para eso? Sí, tengo un link y acá tengo un código QR porque si quieren escanear el celu. Acá tienen para escanear el celu y ahora les comparto en el chat el link del entrenamiento, que son 6 meses y arranco en enero, ¿sí? Arranco el mes que viene y son grupos de 10 personas, ¿sí? Son grupos de 10 personas porque además también en cada encuentro hablamos de qué les pasa a ustedes a la hora de pasar a la acción, de cómo se sienten ustedes y también de qué necesita cada uno de ustedes para comprometerse para el próximo encuentro. Entonces, hago grupos reducidos de 10 personas, ¿sí? Voy a arrancar el mes que viene, la segunda semana de enero, arranco y arranco los días jueves, tanto a la mañana como a la tarde-noche. A la mañana es a las 10 de la mañana, a la tarde-noche es a las 7 de la tarde de Argentina, al horario que nos conectamos hoy. Si estás en otro país, al horario que te conectaste hoy. ¿Sí? Ahora yo les voy a compartir, esperen que les busco acá el link para compartírselos. Tengo tantas cosas abiertas a esta hora que esperen que se los busco por acá. A ver, se los voy a dejar en el chat por si alguien no pudo abrir el código. Ay, ¿dónde lo dejé? Bueno, acá está. Se lo dejo acá en el chat. Y después también tienen en mi sitio web, hay toda una explicación, pero esto que les dejé acá en el chat es lo bien, bien, bien resumido de cómo es el entrenamiento para coaches, ¿sí? Ahí en el link que abrieron hay un cartelito que dice quiero, los llevo a mi WhatsApp, me mandan un mensajito los que quieran y les paso ahí toda la información, las fechas, cuándo arrancamos, cuándo termina, cómo es la dinámica. Todo esto va a venir acompañado de una plataforma, ¿sí? De una plataforma que acá les comparto un poquito la plataforma de qué se trata, donde vos vas a tener el módulo uno donde vas a tener una serie de videos para millennials, le digo yo. Son videos de 8 a 15 minutos. O sea, videos para nosotros, los que no podemos mantener la atención más de 15 minutos seguidos, bueno, para ese tipo de personas. ¿Sí? Videos cortos, pero son videos que van directamente a lo que se está hablando. ¿Sí? Entonces, son videos de 6 minutos, son videos de 7 minutos, de 8 minutos. Hay videos de 10, de 11 y de 15 como mucho, pero cada cápsula son cortas para que vos la vayas viendo una por día, dos por día y que de una semana a la otra puedas ver todas las cápsulas para la próxima clase. Entonces vos vas a ver el contenido de la cápsula y en clase, en vez de andar explicando, vamos a profundizar lo que vieron de teoría. Vamos a profundizar, vamos a practicar, vamos a hacer escenarios de práctica, escenarios donde también vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a complementar lo que es plataforma y clases en vivo una vez por semana. En esas clases en vivo aprovecho a responder preguntas, aprovecho también a asesorar en alguien que no sepa bien cómo hacer lo que quiere hacer para que se sienta más seguro,
se sienta también con más confianza y que se anime a pasar a la acción. Porque lo que yo busco en el entrenamiento es que pasen a la acción. No me interesa que terminen el entrenamiento con la propuesta desarrollada. A mí me interesa que durante el entrenamiento se hayan movido, hayan salido a buscar, hayan contactado gente, que hayan puesto en acción lo que estamos viendo, lo que estuvimos conversando, y por eso es un entrenamiento. ¿Sí? Yo entiendo que la plataforma es súper amigable, la verdad que los comentarios, acá Pablito, vos experimentaste con la plataforma, ¿está ok la plataforma? ¿Te gustó la experiencia de la plataforma? Sí, buenísimo, bien. La plataforma es súper amigable, las clases son súper dinámicas, porque también la idea es, bueno, a ver, Pablo, ¿qué te pareció lo que viste en la plataforma? Esto y esto. Y Claudia, ¿qué te pareció lo que viste en la plataforma? Y estuvimos hablando sobre la mentalidad del emprendedor. ¿Quién considera acá que tiene mentalidad de emprendedor? Nadie levanta la mano, todos se ríen y ahí empezamos a desarrollar también lo que es la mentalidad de emprendedor, lo que son los hábitos y todo lo que es necesario para que el negocio empiece a funcionar. Porque si vamos a esperar que nos vengan a buscar, lamentablemente en esta disciplina, en este rubro, en esta industria, nadie nos va a golpear la puerta y nos va a decir necesito un coach. Entonces, tenemos que elaborar una propuesta, tenemos que desarrollar la personalidad de salir a contactar a la gente, de generar conversaciones, de hacer algunos comentarios para empezar a vincularnos de una manera más comercial sin que simbolice que estoy hablando con la gente por el simple hecho de vender. No, no simboliza eso. Simboliza de que cuando voy yo caminando, también viene conmigo mi negocio. No dejo mi negocio en mi casa y salgo yo. No, salimos con mi negocio a caminar. Y cuando salgo a caminar con mi negocio, las conversaciones que tengo, también aprovecho a hacer referencia de lo que hago. ¿Me explico? Porque si yo no me vendo, no me va a vender nadie. ¿Sí? Y acá no vende el mejor, no vende el mejor. Yo conozco coaches que son muy buenos y no se venden. Son muy buenos, pero no saben venderse. Entonces acá no se vende el mejor, acá se vende el que se anima a entrar en esa conversación, el que se anima a decir soy coach, el que se anima a dar una sesión diagnóstico, a decir, ¿querés probar cómo es mi servicio? Agendemos un encuentro. Ahí en el momento, agendemos un encuentro. ¿Sí? Hoy vi un video y con esto los libero y leo ahí la última cosita en el chat. Hoy vi un video de un muchacho. La primera vez que lo veo, me salió en Instagram, un muchacho que creó agua con electrolitos y cafeína. ¿Sí? Es agua con gusto a agua, literalmente, pero tiene cafeína. Y tiene la cantidad de cafeína de lo que sería un cortado. Eh, Me sorprendió mucho porque en el video había un policía, creo que era los lagos de Palermo, algún lugar así donde hay un circuito para correr, para caminar. Había un policía en un cuatriciclo de vigilancia y se le acerca al policía y le dice, hola, tengo un emprendimiento nuevo, estoy vendiendo agua con cafeína, quería saber si lo querés probar. Así, de una. Y le dice, ¿cómo es esto? Sí, le empieza a explicar el producto, se acerca a otra persona y le dice, discúlpame, ¿qué es? Es agua con electrolitos y cafeína y le empieza a explicar y el video es bastante largo y no es para nada estratégico de las redes sociales, pero los comentarios decían, hay que tener coraje para salir a encarar a la gente con tu producto. Hay que tener coraje para salir con la lata a decir, hola, ¿querés probar mi producto? Entonces había mucha gente que hablaba de eso y es una personalidad que para mí no, hay gente que son pocos los que nacen de esa manera. Después los demás lo tenemos que desarrollar. Y yo la tuve que desarrollar porque no soy para nada de esa manera, pero mi negocio de alguna manera me pidió que yo sea un poco de esa manera, siempre alineado a mi esencia, a mi estilo, a mi forma, pero si yo no hablo, nadie me escucha. Y si nadie me escucha, nadie me tiene en cuenta. Entonces, algo súper importante a la hora de venderme como coach son los hábitos y la personalidad. ¿Qué estoy haciendo para animarme a decirle a la gente que soy coach? ¿Qué estoy haciendo para entrar en espacios donde la gente me pueda escuchar?
Bueno, eso es mucho más importante que saber coachear en sí. ¿Sí? Así que no les recomiendo que se sigan especializando y sigan haciendo maestrías y no, salgan a la calle a ofrecer su servicio. Vayan a reuniones a mostrarse como coach. Empiecen en las juntadas, en las reuniones, no a evangelizar el coaching, pero sí a hablar un poco de lo que ustedes hacen. ¿Sí? No, no evangelizar el coaching porque eso ya está generando rechazo, pero sí decir, sabés que el otro día tuve una sesión donde hablé de este tema, súper interesante, ese tipo de conversaciones que a la gente les interesa. ¿Sí? Tengan ese tipo de conversaciones porque si nadie sabe que sos coach, nadie te va a tener en cuenta. ¿Sí? Claudia comparte y cierro con esto. Me di cuenta a partir de lo que mencionaste al principio que tengo miedo a que me digan que sí. Sí, Clau, es que sí. Sí, sí, sí. Es muy común tener miedo a que te digan que sí y por eso no te animás. Por eso no te animás, porque si te dicen que sí, ¿qué hacemos? Tengo que tener, tengo que tener esa sesión de diagnóstico, no sé bien cómo se hace, no sé bien cómo acompañar, no sé cómo armar el proceso, no sé cómo. Bueno, hay muchas cosas que sí sabes. Empecemos por las que sabes. ¿Sabes hacer una sesión de coaching? Sí, listo, hace una sesión de coaching. Mostrar a la persona cómo es una sesión de coaching. Mostrásela. ¿Sí? ¿Dónde queda esta grabación? Mauro, mandá un mensajito, Mauro, por Instagram, ¿sí? Si no tenés mi WhatsApp, si tenés mi WhatsApp, mandame por WhatsApp. Pero si no tenés mi WhatsApp, mandá un mensajito por Instagram que te sumo a un grupo de WhatsApp donde comparto todas las grabaciones de los encuentros gratuitos que hago. ¿Sí? Mi Instagram es Alexis Melo Coach. ¿Sí? Bastante sencillo. Alexis Melo Coach. ¿Sí? Clau, te vi levantar la mano. ¿Querés entrar al grupo? Mandá un mensajito que te agrego al grupo, ¿sí? Mandá un mensajito a WhatsApp, que sé que tenés mi WhatsApp, que te agrego al grupo, ¿sí? Yo ahí en ese grupo comparto las charlas gratuitas que brindo. De hecho, este jueves doy otra charla gratuita a esta hora de planificación 2026, así que están invitados. Si se suman ahí al grupo, les va a llegar el link con toda la información, ¿sí? Buenísimo, muy bien. Gracias a todos por sumarse hoy, gracias por contactarse, por conectarse. Los que ya entraron ahí donde está la información del entrenamiento, ahí mismo dice quiero, van directamente a mi WhatsApp. Me mandan ahí un mensajito y yo les dejo todo el detalle escrito de cómo es el entrenamiento, de cuáles son las fechas, de cuándo arrancamos, para que tengan ahí toda la información a mano. Y si entran a la plataforma, que si quieres después se los comparto por WhatsApp, ahí hay una serie de testimonios de la gente que ya hizo el entrenamiento para que ustedes puedan leer lo que se llevaron, a ver si está alineado con lo que ustedes se quieren llevar. ¿Bien? Gracias por conectarse hoy. Nos vemos en el próximo Zoom. Que anden muy bien y que terminen muy lindo el día. Chau Nadia, chau Clau, chau Hugo, gracias por sumarte. Chau Lau, chau Mauro, un gusto. Gracias Pablito, gracias Marcos. Chau Chau, Hilda, Alexis. gracias. Nos Un vemos. placer Que anden volverte a bien. ver, Alexis. Un Gracias abrazo. Nadia. Que andes bien. Gracias por sumarte. Nos vemos. Chau Vale. Chau Tania. Nos vemos. Chau Cami. Chau Gaby. Nos vemos. Chau Marcos. Nos vemos. Chau, chau.